La Comisión de Régimen Económico prepara el informe para primer debate del proyecto de ley económico urgente. En esta semana, el Pleno de la Asamblea Nacional debatirá el proyecto de ley económico urgente. Así lo informó el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo. Comisión Ocasional de Enmiendas centra su discusión en el mecanismo para la designación de autoridades de control. Comisión de Justicia arrancó con el tratamiento de la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Lunes 28 de octubre de 2019, saludos y bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias que llega a ustedes a través de la señal de los medios legislativos, la televisión legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y nos siguen también por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live, enseguida las noticias. Proyecto de ley de crecimiento económico. La Comisión del Régimen Económico acelera el tratamiento del proyecto de ley de crecimiento económico. Esta mesa recibió las últimas comparecencias desde el sector palmicultor, automotriz, floricultor, entre otros. Hasta el momento, esta comisión recibió a cerca de 50 actores que presentaron sus observaciones a esta reforma tributaria. El ciclo de comparecencias concluyó ante la Comisión del Régimen Económico. Los últimos aportes se centraron en aspectos como el agricultor. Óscar Cala Orrano, presidente ejecutivo de Propalma, contó la realidad del sector que al momento estaría afectado por la pudrición del cogollo. Indicó que hasta el 2021 alrededor de 21.000 personas se quedarían sin empleo. Para ello propuso, entre otros aspectos, la reducción del impuesto a la salida de divisas, que ayudará a los sectores productivos. Creemos que las tarifas pueden ser revisadas. Hoy las tarifas planteadas nos generan un impuesto a la renta sobre ingresos superior al impuesto a la renta normal. Luego fue el turno de los representantes del Comité de Afectados por Vehículos que no circulan en la provincia del Carchi. Contaron las irregularidades con vehículos que ya no son de su propiedad y que aún tienen que pagar impuestos. Y ese carro, como ustedes le ven, ya es viejo, ya desapareció y sin embargo hoy quieren cobrar $2.216 por no haber matriculado 22 años. Desde el sector automotriz también hay propuestas. La Cámara de la Industria y de la Asociación de la Producción plantean corregir la base imponible del impuesto al valor agregado, con el fin de incentivar la movilidad eléctrica. También la necesidad de mejorar el texto del proyecto respecto a los impuestos a los vehículos. Pero hay que entender que cuando uno invierte en una electrolinera, es decir, en los cargadores, no puede vender la energía. Y por lo tanto, al no poder vender la energía, lo que tiene que hacer es facturar por un servicio de... Proponemos que el ICE no impacte excesivamente a los vehículos que cuentan con mayor equipamiento de seguridad y mejor tecnología de emisiones. ¿De qué manera? A través de un descuento del 15% del valor a pagar en el ICE. La comisión también escuchó al presidente ejecutivo de Expoflores, Alejandro Martínez. Explicó varios de los problemas que atraviesa el sector, como por ejemplo el incremento de la informalidad. La informalidad. Las hectáreas totales de flores en el Ecuador son 5.300 hectáreas, de las cuales informales ahorita hay 700. Es un número bastante importante. El resultado de esto es que tienes competencia desleal, existe evidentemente en la sobreoferta y tenemos una baja de precios significativa. De su lado, José Almeida, del Colegio de Contadores de Pichincha, propuso eliminar el numeral 2 del artículo 97 que busca que las microempresas no lleven contabilidad. No llevar contabilidad implica dejar de tener el control de sus cuentas, sus inventarios, sus derechos y obligaciones. Dejará de ser sujeto de crédito por las exigencias bancarias que le obligan a presentar en forma técnica sus estados financieros. Cabe señalar que la mesa ha recibido aproximadamente a 50 representantes de las cámaras de sectores productivos, organizaciones, economistas, entre otros, quienes participaron de la socialización del proyecto calificado como urgente en materia económica. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y el primer debate del proyecto de ley de crecimiento económico en el Pleno de la Asamblea Nacional será esta semana. Así lo indicó el presidente de la legislatura, César Litardo, durante un conversatorio con medios de comunicación en la provincia de Los Ríos. Por otro lado, el titular del Parlamento invitó a la ciudadanía a pensar en mecanismos que promuevan un ahorro a la caja fiscal.
Fue en el Sistema Integrado de Seguridad EQ 911 de Babahoyo, provincia de Los Ríos, que el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, mantuvo un diálogo con los medios de comunicación de la localidad. Ahí reveló la fecha tentativa para el primer debate del proyecto de ley de crecimiento económico, enviado por el Ejecutivo con el carácter de urgente. El día jueves trataríamos el primer debate en el Pleno de la Asamblea estas reformas para un poco ya conocer. Es una reforma, una ley que tiene más de 400 artículos en diversas áreas. Y explicó que para las próximas semanas se prevé una agenda de trabajo ajustada. El primero es terminar con ya analizando el veto del COIP, que ya llegó hacia la Asamblea por parte del Ejecutivo, y la segunda es aproximadamente a mediados de noviembre ya votar por las reformas al Código de la Democracia. El titular del Parlamento aprovechó el diálogo con los medios de comunicación para explicar que la brecha fiscal bordea los 3,5 millones de dólares. De ahí que dio su visión sobre una verdadera austeridad, dijo. 3.500 millones de dólares. La eliminación de los sueldos vitalicios de los expresidentes es apenas 900.000 dólares. No es ni el 0.01% de lo que representaría para el país. Tenemos que buscar un equilibrio, no seguir el discurso político que suena bien por querer ganar votos, sino ser responsables. Por otro lado, indicó que la Fiscalía continúa con las indagaciones respecto de las denuncias sobre supuestos cobros indebidos. Sostuvo que la próxima semana se tendrán novedades. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y a partir de hoy, amigos, compartimos con ustedes un espacio a través del cual vamos a desmenuzar parte de los elementos que contempla este proyecto de ley económico urgente. Es así que les contamos que esta iniciativa no crea un nuevo impuesto a los vehículos. La propuesta contempla una aclaración técnica dirigida a que el impuesto vaya a la circulación y no a la propiedad. Esta recaudación es de competencia de los gobiernos autónomos descentralizados. El proyecto de ley económico urgente consta de 404 artículos y 22 reformas. Dentro de este paquete se aclara sobre el impuesto al rodaje, en el sentido que no es un impuesto a la propiedad, sino a la circulación. Así lo explicó la directora del Servicio de Rentas Internas, Marisol Andrade. Actualmente dice que es un impuesto a la propiedad lo que cancelamos a los GATS. Ahora lo que estamos planteando es con un tecnicismo que sea ese mismo impuesto sin ninguna variación a la circulación, ¿sí? Y el impuesto a la propiedad que maneja el Servicio de Rentas Internas que recaude, pues se mantiene como tal. Asimismo, el proyecto propone un descuento por única vez del 15% al impuesto anual sobre la propiedad de aquellos carros cuyo avalúo no supere los $20.000 y la exención del impuesto a consumos especiales, dice, a los vehículos eléctricos. Es por única vez un descuento del 15% sobre los valores generados en el ejercicio 2020 del impuesto anual sobre los vehículos en aquellos casos que tengan los avalúos sean de hasta $20.000, justamente pues buscando dar ese descuento del 15% a las personas que menos ingresos tienen y que tienen un vehículo por su actividad económica, por su actividad productiva. De acuerdo con el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, el impuesto ahora a la circulación varía de acuerdo con el avalúo registrado de cada vehículo en el Servicio de Rentas Internas o en la unidad de tránsito correspondiente, según la jurisdicción a la que esté registrado. Por ejemplo, un vehículo de menos de $1.000 no paga el impuesto. De ahí en adelante, este rubro puede ser de $5 si está valorado en hasta $4.000 y va subiendo hasta $70 para los automotores de más de $40.000. Este impuesto seguirá siendo recaudado como desde julio de 2018 en ventanillas, bancos, cooperativas mutualistas o agencias de servipagos que cuenten con el servicio. Es así que se mantiene el impuesto anual a la propiedad de vehículos, pero se incluye una aclaración técnica en el proyecto sobre la circulación. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. El incremento al impuesto a consumos especiales a los planes de telefonía móvil es uno de los puntos que también contempla este proyecto de ley económico urgente que es tramitado en la Asamblea Nacional. A continuación les mostramos algunas cifras y les contamos el impacto que tendría para quienes cuentan con esta modalidad de telefonía. Las reformas tributarias enviadas por el Ejecutivo incluyen algunas modificaciones al impuesto a consumos especiales, uno de ellos dirigido al servicio postpago de telefonía móvil y planes que comercialicen únicamente voz, datos, mensajes de texto del servicio móvil avanzado prestado a personas naturales.
La propuesta es que quienes tengan esta modalidad de telefonía móvil paguen una tasa del 10% por concepto del ICE. Es decir, que si usted tiene un plan de telefonía postpago y actualmente paga $30, con la aplicación de esta reforma pagaría 33, es decir, el incremento sería de $3. Este incremento no aplicará para la modalidad prepago y para telefonía fija. Según datos de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, hasta agosto del año pasado, entre las 3 operadoras de nuestro país, Claro, Movistar y CNT, suman 11.4 millones de líneas activas en la modalidad prepago y 4.4 millones en la modalidad de pospago. Así como el gobierno propone un incremento a los planes de celular, por otra parte contempla también la eliminación de aranceles a la importación de celulares, tablets y computadoras. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Entrevista. Y a continuación, amigos, en nuestro segmento de entrevistas vamos a conocer y analizar a detalle parte de lo que contempla este proyecto de ley denominado de crecimiento económico, que tiene el carácter de urgente en materia económica. Nos acompañará vía telefónica el economista Jorge Calderón Salazar. Jorge Calderón, economista, exdecano de la Facultad de Economía de la Universidad Espíritu Santo, rector del Instituto Tecnológico Argos, analista económico. Economista, muy buenas tardes, bienvenido a TVL Noticias. Muy buenas tardes, Belkis, un gusto saludarla. El gusto es nuestro y ya lo decíamos, aprovechamos este espacio para analizar el contenido de este proyecto de ley. Se ha denominado de crecimiento económico, tiene un nombre un poco más extenso, fue remitido a la Asamblea Nacional el pasado 18 de octubre y estamos ya por conocer si cuenta con informe para el primer debate. ¿Cuál es la primera lectura que se hace a propósito de esta iniciativa del Ejecutivo? Bueno, ante todo, la primera lectura que uno puede tener es que es un proyecto de ley muy ambicioso. Realmente busca conseguir unos ingresos que, de alguna forma, bajo la situación actual de la economía, considero que no es dable, porque si bien hay algunas reducciones en aranceles, en impuestos, hay la subida en otros, por ejemplo. Entonces, sí es importante tener presente que en una situación como la actual, en la que se siente en el bolsillo de los ecuatorianos una recesión, una crisis económica, no es dable apuntar hacia aumentar impuestos. Entiendo, mas no comparto, la posición del gobierno de buscar tributos, pero debemos ser más creativos en momentos justamente de generarlo. Estamos hablando de un poco más de 700 millones de dólares que se espera recaudar para el próximo año y más de 880 millones para el 2021. ¿Es esto suficiente en momentos en que hablamos precisamente de un déficit en la caja fiscal? Desde el gobierno se ha mencionado que lo que se busca es proteger la economía del país. Sí, justamente estamos hablando de casi 1.500 millones de dólares que busca recorrer en 2 momentos de tiempo. Pero no va a ser suficientes de cara a lo que se tiene que enfrentar. Solo en la eliminación de los subsidios que se estaba proponiendo en su momento a inicios del mes de octubre, solo en la eliminación de los subsidios eran entre 1.300 a 1.400 millones de dólares. Junto a otras propuestas que se estaban generando, buscaba generar un ahorro en la caja fiscal de cerca de 2.200 millones de dólares. Tengamos presente que asimismo, como está generando o busca generar este proyecto de ley recursos en esa cuantía, estamos entrando de cara a meses de alto gasto para la economía ecuatoriana, como son los pagos de los décimos a los del sector público, por ejemplo, en las que las demandas de recursos van a ser más importantes. Ya se están generando atrasos en los pagos a proveedores, lo que deja ver un poco que jugar con la cantidad de dinero, con la liquidez que tiene el gobierno para poder cumplir con pagos a su criterio más apremiantes como son los servidores públicos. Las opciones de financiamiento también están bastante escasas. Tengamos en cuenta las últimas emisiones de bonos que tuvo que hacerlas por encima del 9%, entre el 8.5% y más, lo que deja entrever justamente esas limitadas alternativas para conseguir dinero y plantea las actuales.
en función también de la coyuntura que se le presentó días atrás, en la cual parte de la población importante se movilizó en rechazo de las propuestas económicas iniciales que tenía el gobierno. Ahora bien, economista, ¿podríamos decir que este proyecto de ley va en beneficio de la ciudadanía tal y como lo ha esgrimido el gobierno? Bueno, tiene sus pros y sus contras. No va a haber ninguna ley ni reforma perfecta o que contente a todos los actores en una economía, eso sin lugar a duda. Lo que el gobierno tiene que hacer es actuar técnicamente, y creo que lo está haciendo. No soy partidario del alza de impuestos, entiendo, más no comparto la posición que está planteando el gobierno, pero sí, como comentaba hace unos momentos, debemos ser creativos al momento de buscar generar otros ingresos para el Estado. En sí, yo considero que hay un balance ligeramente positivo a favor de los consumidores. ¿Qué puntos, por ejemplo, destacamos de allí? ¿Qué puntos se destacarían, por ejemplo, en ese sentido? Sí, justamente eso iba. Tenemos aranceles en temas tecnológicos, lo que podría favorecer una dinámica de consumo de estos productos o la generación de emprendimientos que van últimamente más de la mano de la tecnología, que se promocionan en redes o que buscan generar unos recursos. Entonces, por ahí podría haber, dependiendo de la ciudadanía, cómo lo quiere explotar ese beneficio, podría ser importante para ellos. Eso tenemos ahí como uno de los principales puntos. También tenemos el hecho de que se añaden a los ingresos exentos de impuesto a la renta aquellos intereses percibidos por instituciones financieras, por ejemplo. Se amplían también los sectores considerados como prioritarios para que puedan acceder a exenciones de impuesto a la renta, cuando estos se enfoquen a servicios de infraestructura hospitalaria, por ejemplo, servicios educativos o servicios culturales. Es decir, está buscando dinamizar la economía de manera general, beneficiando tal vez a unos sectores antes que otros. No obstante, como usted bien señalaba, ninguna iniciativa legal va a contentar a todos los sectores, y esto es lo que hemos visto en una parte justamente de la ciudadanía. Hay sectores políticos que desde ya cuestionan esta iniciativa, la denominan una ley impuestera. Hay quienes ya han expresado su posición en contra de este proyecto de ley, y eso, bueno, también ya se verá a lo largo de la discusión en el Pleno de la Asamblea Nacional. Eso va a ser una piedra de toque para el gobierno, pues muchas bancadas ya han anticipado desde meses atrás que se venía discutiendo esta presentación de las propuestas de reformas económicas, de que no iban a estar de acuerdo en lo concerniente a alza de impuestos. Y de alguna forma pesa ahí el factor político, como lo hemos venido conociendo. Estamos cercanos a elecciones y nadie quiere ser partícipe de una alza de impuestos. Pero en todo caso, como mencionaba, es parte de las estrategias limitadas y escasas a las que ya se enfrenta el gobierno nacional al momento de buscar recaudar más. Recordemos que parte de estos planteamientos de reformas son derivadas del acuerdo con el Fondo Monetario. Pero el Fondo Monetario, dentro de ese mismo acuerdo, señala es que aumente ingresos y baje gastos. No necesariamente señala que se aumenten impuestos. Ya cada país tiene que ver cómo aumenta sus ingresos fiscales. Entonces, el gobierno en este caso está optando, si bien está reduciendo algunos impuestos y gananciales, está aumentando otros, y de ahí que algunos sectores puedan categorizarla como impuestera. Por eso insisto que el gobierno tiene que ir buscando otras formas para reducir el gasto, su gasto público. Vemos cómo la tendencia ha sido todavía al alza respecto al gasto corriente, lo que nos deja entrever que todavía el gobierno central no hace todo el esfuerzo necesario para reducir su peso. No obstante, economista, y tal y como está planteada la iniciativa, ¿cuáles podrían ser temas que se deberían reconsiderar, analizar o replantearlos? Bueno, un tema justamente, y lo presentaban ustedes en la nota, es el cargo impositivo que se va a realizar a las personas que tienen plan postpago en la telefonía celular, que es un recargo del 10% aproximadamente. Tengamos presente que aquí ya no es un lujo tener celular. La telefonía celular se ha convertido en un servicio básico, por así decirlo, desde los temas familiares que uno puede manejar hasta los temas empresariales, porque justamente es parte de la comunicación del día a día que se necesita para justamente poder desarrollar negocios. Entonces, de alguna forma hay un castigo a la actividad productiva que se puede generar a través de telefonía celular. Entonces, este es un punto que de alguna forma no atañe a los consumidores. Sobre este tema puntual, economista, si me permite, ¿cuál sería el real impacto de esta medida, tal y como está planteada? Aquellos que utilicen telefonía postpago del sector empresarial significaría un aumento en sus costos fijos.
como mencionaba, es parte ya de su día a día de trabajo y muchas empresas lo utilizan justamente por el tema de negocio. Entonces tenemos ahí un recargo a sus gastos fijos, vamos a ver a medir el impacto en su liquidez, dependerá mucho del tamaño de cada empresa, de cada negocio, y hasta las micro y pequeñas empresas, si uno quiere contactarse y la forma como se promocionan es a través de teléfonos celulares, no necesariamente lo hacen ya a través de una telefonía fija como era años atrás. Y por eso digo que ya el impacto no solo va a consumidores, sino también va a productores, aquellos que generan negocios. Otro problema que presenta para mi criterio la ley de crecimiento económico es la reducción de las deducciones que pueden hacer las personas de cara cuando presentan sus gastos. Estableciendo incluso como límite hasta los $100,000. Son aspectos que de alguna forma también podrían estar afectando el consumo de algunos estratos económicos. Ya en materia de telecomunicaciones, economista, de otro lado, este proyecto de ley plantea una nueva fórmula para los ingresos para el uso del espectro radioeléctrico. ¿Cómo se mira esta medida? ¿Es esto un beneficio real para la ciudadanía? Para la ciudadanía podría verse como un beneficio en ese sentido, pero cuidado, en la fórmula genera recargos a las empresas que están actualmente en el mercado y puede quitar incentivos para que éstas inviertan más o para las futuras o nuevas inversiones que puedan venir. Hay que analizar fríamente aquí la fórmula de cálculo y el impacto real que va a tener y cómo este va a ser trasladado a los consumidores. Correcto, economista. Y un poco para finalizar y ya en términos generales, volviendo a lo que planteábamos al inicio de esta entrevista, de otro lado también se ha manifestado por parte del gobierno que esta iniciativa busca en cierta medida proteger la dolarización en el país. Y una de las preguntas que saltan es si en efecto la dolarización estaría en riesgo. ¿Por qué el argumento? La dolarización se sostiene con la liquidez que tenga una economía ecuatoriana. Entonces, ¿qué alternativa tenemos para que existan o se generen los dólares ante la imposibilidad de imprimir papel moneda? Primero es que se exporte más, para que se generen divisas. Es decir, tener una cuenta favorable de balanza comercial. 1. 2. Que vengan más inversiones extranjeras. Esos recursos que ingresen van a ayudar a que la economía se genere. Si bien hay situaciones que pueden atañer a debilitar la dolarización, no considero que esta pueda debilitarse o salirse por los problemas que tengan actualmente. Necesitamos recursos, definitivamente, necesitamos liquidez, pero yo creo que esa liquidez se busca más abriéndonos más al mercado antes que cargar y quitarle liquidez a la economía interna a través de los impuestos. Correcto, economista. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio de noticias. A ti, Betty, muchas gracias. Ha estado con nosotros el economista Jorge Calderón Salazar, analista económico, a propósito de este análisis del proyecto de ley de crecimiento económico calificado como urgente en materia económica. Y siguiendo en este mismo tema, les contamos que hace pocos minutos la Comisión del Régimen Económico aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley de crecimiento económico. Vamos con el reporte con nuestra compañera Tatiana Sonnenholzner. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Hace pocos minutos la Comisión de Régimen Económico aprobó con 7 votos positivos el informe para primer debate del proyecto de ley económico urgente. Asambleísta, buenas noches, gracias por esta entrevista. Un poco aprobaron esto no por una consenso de toda la comisión, sin embargo fue aprobado este informe para primer debate. ¿Qué es lo que trae esta ley que ahora será remitida al Pleno del Parlamento? Yo creo que es bueno que no solamente exista el pronunciamiento, como en efecto ha habido, de los legisladores que conformamos la Comisión de Régimen Económico, sino que en el plenario recibamos las observaciones absolutamente legítimas del resto de legisladores, que son 124, para completar los 137 que conforman el plenario legislativo. Ellos, los legisladores que no son parte de esta comisión, van a tener la opción en los próximos días, de acuerdo a la convocatoria que haga el presidente de la Asamblea, a decir su opinión, y nosotros, como corresponde, de acuerdo a la ley, recogeremos esas observaciones para incluirlos para el segundo debate. Tal como lo dice la ley de la función legislativa, tenían 10 días para presentar este informe para primer debate. Fue un trabajo de 2 jornadas para alcanzar con todas estas comparecencias. Un poco cuál fue el tratamiento al interior de la comisión para que se lleve a hoy consolidar este proyecto de ley.
Usted ha dicho, Tatiana, son 10 días, el proyecto fue presentado el 18 de octubre, hoy es 28 de octubre, creo que hemos cumplido con el país. El tratamiento, el recoger más de 60 observaciones puntuales de muchísimos actores de la vida nacional, tanto del sector público y sobre todo por petición mía del sector privado. Tengo el enorme orgullo de haber sido el legislador que tuvo la iniciativa de invitar a muchísimos, otros legisladores también lo tuvieron, por supuesto, a muchísimos actores del sector privado, porque son los que generan riqueza, generan fuentes de trabajo y empleo y generan futuro. Asambleísta, podríamos decir que con los aportes dentro de esta comisión de los actores que vinieron a comparecer, ¿se está pulido de cierta forma este proyecto de ley para darle un beneficio a los ecuatorianos? Este ha sido recién el primer paso en la Comisión de Régimen Económico. Falta el primer debate en el plenario legislativo, luego el segundo en la comisión propiamente dicha y finalmente al final de los 30 días en el plenario legislativo. Esos son los procedimientos de acuerdo a la ley orgánica de la función legislativa. Para terminar, asambleísta, ¿cuándo deberá ser convocado entonces al pleno este tratamiento del proyecto? Yo espero que en forma inmediata podamos debatir en el plenario antes del feriado que se viene, pues eso nos daría la tranquilidad de poder absorber las observaciones que emita dicho plenario en el segundo debate en la comisión. Gracias, asambleísta Patricio Donoso, con quien hemos conversado sobre la aprobación de este informe. Con 7 votos positivos se aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley económico urgente. Ahora deberá ser remitido al Pleno del Parlamento para su tratamiento. Vuelvo con ustedes, que tengan una buena noche. Gracias a nuestra compañera Tatiana Sonnenholzner por ese reporte desde la Comisión del Régimen Económico. Es tiempo de una pausa, amigos. Al volver, más noticias. Quédese con nosotros. Regresamos con TVN Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVN Noticias, emisión estelar. Seguimos con más información, amigos. Gracias por acompañarnos. La Comisión Ocasional de Enmiendas a la Constitución conoció este lunes el alcance de las 3 propuestas existentes en esta materia y espera tener listo el informe respectivo en 30 días. El punto de discusión se centró en la definición del mecanismo para la selección de autoridades de control. Son 3 las propuestas para enmendar la Constitución que reposan en la Comisión Ocasional de Enmiendas. La mesa legislativa abocó conocimiento de cada propuesta. Una que busca una mejor distribución de los recursos de los consejos provinciales y gobiernos municipales. Otra que propone fijar requisitos para ocupar el cargo de Contralor y Fiscal General del Estado. Y la tercera sobre la reducción de competencias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sobre la designación de autoridades de control. La intención sería abordar estas 3 por separado con la posibilidad de que la propuesta del asambleísta Bernal, que tiene relación a las atribuciones en la selección del fiscal y contralor, podría ser unificada con la propuesta de las enmiendas del Consejo de Participación Ciudadana. Es así que la mesa legislativa define un cronograma de trabajo y por ende de comparecencias para escuchar las observaciones de actores involucrados. En el caso de la enmienda relacionada a los gobiernos autónomos descentralizados y a los municipios, a las autoridades del AME, CONGOPE, CONAJOPARE, Prefectura de Loja, entre otros. Y para los casos de las relativas a las enmiendas del Consejo de Participación, fundamentalmente a los miembros de distintos ámbitos como son instituciones académicas, organizaciones sociales, al mismo Consejo de Participación, que me parece importante escuchar sus criterios, y también de varias universidades y constitucionalistas. Sin embargo, el tema que centró la discusión es el mecanismo de selección que deberá establecer la mesa para la designación de autoridades. Una de las propuestas es la conformación de una comisión evaluadora. El momento en que tenemos una comisión de evaluación, ya no vienen los nombres para el contralor, para el procurador, para el fiscal, no vienen de una organización política, pueden venir de distintas, inclusive de la propia decisión de un profesional. Luego, los legisladores deberán también definir algunos aspectos en materia legislativa. Como por ejemplo, la ley orgánica que rige el funcionamiento de la Procuraduría, de la Contraloría, del Defensor del Pueblo. La comisión sesionará 2 veces por semana, pues tienen 30 días para elaborar el informe para primer debate, que deberá debatirse en el Pleno. Lorena Espinosa, TVN Noticias. Entrevista. Y
justamente sobre el inicio prácticamente del trabajo al interior de la Comisión Ocasional de Enmiendas a la Constitución de la República, vamos a dialogar en nuestro segmento de entrevistas con el asambleísta Héctor Muñoz. Héctor Muñoz, magíster en Derecho de Negocios Internacionales, asambleísta por la provincia de Pichincha por el movimiento Suma, integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, integrante de la Comisión Ocasional de Enmiendas Constitucionales. Asambleísta Muñoz, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto que esté con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Belkis, igualmente un gusto para mí. Lo dicho, la Comisión Ocasional de Enmiendas ha empezado ya su trabajo, han definido cronograma y ya se empiezan a identificar los puntos centrales que marcarán justamente la discusión al interior de esta mesa ocasional. Usted ha sido uno de los proponentes de estas enmiendas. A ver, una corrección, yo fui proponente de una reforma parcial a la Constitución que es un poco diferente tanto en el procedimiento como en el alcance. Nosotros a la final lo que propusimos en el Pleno era la eliminación total del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para estar justamente a tono con lo que quiere la mayoría de la gente y con lo que están en estas dos propuestas ciudadanas que ya tienen dictamen previo también de la Corte Constitucional y que están ahora en el momento de la recolección de firmas, que tiene que ser alrededor de 132,000 firmas. Entonces lo que nosotros veíamos es que cuál era el objetivo, que la Asamblea esté tramitando por un lado enmiendas en donde la competencia solamente es de la Asamblea, porque... Se le quitaría esta competencia que ahora mismo tiene el Consejo de Participación para ser devuelta al Legislativo. Efectivamente, como lo tenía Ecuador hace algunos años y como tiene la gran mayoría de democracias del mundo, pues, ¿no? En donde es el primer poder del Estado, es decir, el legislativo, quien elige las autoridades de control. Entonces, si bien es cierto, por un lado vamos a analizar las enmiendas, pero por otro lado, si es que se llegan a cumplir los requisitos de las firmas, esta Asamblea, paralelamente, tendría que también tratar la eliminación total del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es por esto que nuestra propuesta fue justamente ponernos a tono de esto para que la Asamblea no esté debatiendo un mismo tema con dos finalidades diferentes. Sin embargo... El trabajo resultaría infructuoso de llegar a buen término la otra iniciativa. Que yo creo que es lo lógico y lo que muchos esperamos, que este Consejo desaparezca de forma absoluta. ¿Por qué, asambleísta? ¿Por qué se mantienen en esa posición? Porque hemos visto que no ha dado ningún resultado. Hemos visto cuáles son las autoridades que se nombró. Ha sido un fracaso absoluto. No se han preocupado por el tema de participación ciudadana como tal. ¿Por qué no fortalecer justamente esa idea de la participación ciudadana? Esto igual se lo puede hacer desde los GATS, ¿no es cierto? Los GATS ya tienen herramientas de participación ciudadana. Los GATS tienen, por ejemplo, herramientas sobre el tema de presupuesto participativo, que es una herramienta que es fundamental para los ciudadanos, que es que los mismos ciudadanos de una circunscripción determinada pueden elegir cuáles son las obras que quieren para su determinado territorio a través de las asambleas parroquiales. Y esto es en función del presupuesto de inversión, en el caso de Quito, de cada una de las zonales. Yo creo que la participación ciudadana no tiene que estar estatizada. Justamente por esto deja de ser participativa y deja de ser ciudadano. Entonces, a mí me parece que lo que hizo el correísmo, creando esta nueva institución dentro de esta nueva función del Estado que se inventaron con la Constitución del 2008, simplemente fue un fracaso. Así que yo creo que lo interesante es que, y lo lógico sería que desaparezca. No obstante, tenemos que trabajar en esto como un plan B, que así lo hemos denominado. Y en ese sentido, ¿cómo están a lo interno de la Comisión Ocasional? Tenemos algunos bemoles dentro de lo jurídico específicamente. Yo he conversado con dos de los asambleístas que son abogados dentro de la comisión para establecer cuáles son algunas de las preocupaciones que tenemos. Y en este sentido, por ejemplo, está que las constituciones de forma general deben tener normas que sean justamente generales y abstractas, ¿no es cierto? La Constitución lo que tiene que hacer es un reconocimiento de los derechos y aparte establecer cuál es la estructura del Estado y cuáles son las funciones del Estado. El momento que se le hace demasiado reglamentario a una Constitución, incurrimos en problemas bastante grandes ya para el ejercicio como tal. Porque para eso están las leyes como tal para su aplicación. Efectivamente. Entonces, la idea es que todo el procedimiento que está establecido en la propuesta, yo ya lo he dicho públicamente, que se pongan como un marco general en la Constitución, pero quien reglamente o quien establezca este procedimiento sea la ley orgánica de la función legislativa. ¿Y por qué? ¿Qué pasaría en el supuesto no consentido de que esto llega a fallar o no se tiene el resultado que se espera? Todas las normas efectivamente son perfectibles. Y lo lógico sería, si es que esto se quiere mejorar o si es que algo del procedimiento no está a tono o no está de acuerdo o no llega a funcionar,
lo lógico sería que esta reforma se lo haga a través de una ley, ¿no es cierto? Porque de lo contrario nos ponemos de nuevo en el tema de hacer todo el procedimiento y el trámite para la enmienda de la Constitución. Efectivamente, eso por un lado. Y por otro lado, algo que a mí me llamó la atención y con lo cual yo justamente he sido absolutamente frontal en este sentido y con lo que no estoy de acuerdo, es vincular a la academia en un tema de evaluación. ¿Por qué? Yo estoy absolutamente convencido que la academia sirve de mucho para la construcción de las leyes, ¿no es cierto? Y de los proyectos. Por ejemplo, en el caso de la ley económica urgente, si es que se puede llamar a las facultades de economía de la mayoría o de algunas universidades para que nos den criterios que sirvan de insumos para poder hacer una mejor construcción de una ley, absolutamente bienvenido. Y creo que la academia por eso es fundamental. Pero el momento que le ponemos a la academia a decidir, evaluar, o decir quiénes van a ser las autoridades de control, en ese momento estamos politizando a la academia, con lo cual yo estoy absolutamente en desacuerdo. Justamente, y para poder entenderlo de mejor manera, y lo decíamos en la nota precedente a esta entrevista, uno de los temas que se discuten al interior de la Comisión Ocasional tiene que ver con los mecanismos de selección de los candidatos para la elección de las autoridades de control. ¿Y cuál es el planteamiento como tal? El planteamiento de la propuesta es que se constituyan unas comisiones especializadas para poder hacerlo. Lo que se ha tratado de hacer, yo creo, es tratar de eliminar ese sesgo de lo político, es decir, que no tienen que ser cargos políticos. Cuando si nos vamos a la esencia como tal y al concepto, estos cargos son de elección política, les guste o no. Es decir, ¿cuál es el órgano natural o cuál es la institución natural en donde se hace política? Es en el Parlamento. Estamos aquí en representación de los ecuatorianos, pero estamos aquí auspiciados por partidos políticos, ¿no es cierto? Lo lógico es que esa representatividad sea quien escoja. Ahora, efectivamente en el Ecuador han habido pésimos políticos, yo creo que los siguen habiendo, pero no por esto vamos a eliminar una generalidad. Y en este sentido, yo creo que hay que ser responsables justamente con la toma de decisiones. Si es que a nosotros nos compete elegir, tenemos que hacerlo. Y una de las formas que, igual yo estoy en desacuerdo con la propuesta, es que se quieren elegir a través de la mayoría absoluta, es decir, la mayoría con solo 70 votos. Lo lógico en este caso es que se lleguen a mayorías consolidadas, como lo tienen otros países, para que se lleguen a reales acuerdos. Y no hay que tenerle miedo a una decisión. Es más, debemos tomar esa iniciativa y tenemos que afrontar este tema. Para algo somos nosotros elegidos por la gente. Entonces, hay muchos temas que hay que analizarlo. Es una propuesta interesante. Creo que se puede mejorar. Estamos absolutamente abiertos, efectivamente, y creo que, de nuevo, si le vemos esto como un plan B, creo que los resultados pueden ser interesantes. 30 días para contar con el informe. 30 días para contar con el informe, como establece la Constitución y la ley, tiene que ir a debate. Existe este candado constitucional porque no se puede debatir sino después de 1 año y 1 mes, es decir, de 13 meses, y posteriormente la Asamblea tiene que tomar una decisión con las 2/3 partes para saber si es que esto se lo aprueba o no. A diferencia de la reforma parcial, en donde si es que esto llega a venir, es decir, si es que el Consejo Nacional Electoral califica las firmas, tiene que venir a la Asamblea para 2 debates que medien entre debate y debate 90 días. Inmediatamente se pasa al CNE para que esto, y lo fundamental, lo que nosotros habíamos considerado que era lo más importante dentro del fondo de la reforma parcial, es que esto tiene que ser aprobado por referéndum de la gente. Y ese para mí era un componente que era esencial en esto, porque con el tema de la reforma parcial se tienen 3 componentes indispensables. El jurídico, que es efectivamente cómo se lo crea todo, el político, que son las discusiones aquí en la comisión y en el pleno de la Asamblea, y este elemento sustancial que es el de legitimidad. El Consejo, recordemos, nació a través de una elección popular en la Asamblea Constituyente del 2008. Y yo creo que es la gente quien tiene que decidir. De la misma manera debería desaparecer, en este caso, sobre la base de la propuesta que están planteando. Efectivamente, de la reforma. Así es. Asambleísta, gracias por haber estado con nosotros en este segmento de entrevistas. Ha sido la presencia del asambleísta Héctor Muñoz. Y en más noticias, la Comisión de Justicia avanza en el tratamiento de la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Esta tarde, esta mesa recibió aportes de un experto en Derecho Penal. Tenemos los detalles con Mariela Logroño. Adelante.
Así es, gracias, muy buenas tardes. Les informamos que ya está en la cancha de la Corte Constitucional el informe que fue preparado por la Comisión de Justicia con respecto a los 4 artículos objetados por inconstitucionalidad por parte del Ejecutivo. Conversamos con el asambleísta Esteban Torres, quien nos da detalles justamente de que aún existen ciertos criterios diversos con respecto al comiso de bienes sin sentencia. Ahí es preocupante sobre todo el tema de la objeción al comiso sin sentencia, porque lo que ha hecho el presidente es ha vetado por inconstitucional el comiso sin sentencia, pero al mismo tiempo ha propuesto un texto alternativo a la incautación, lo cual es improcedente jurídicamente porque uno no puede proponer textos sobre aquello que no se aprobó. Ahora la Comisión de Justicia analiza la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas al Código Penal. En estos momentos recibe a Pablo Encalada, experto en Derecho Penal, quien hace referencia a sus observaciones sobre la reincidencia. Él plantea que se acoja a la propuesta de la Asamblea Nacional y no del presidente, pues es antitécnica. Porque la propuesta del veto del presidente es una propuesta antitécnica cuando dice que hay reincidencia cuando se hayan verificado los elementos de dolo o culpa. Con respecto a la desaparición voluntaria, también Encalada hace sus planteamientos. Él justamente sugiere que se acoja la propuesta del Ejecutivo, pues incluye un secuestro agravado. Escuchemos por qué. Y lo que ha incorporado el presidente es el secuestro más la falta de información respecto del paradero de esta persona. Y a este le da una calificación agravada. La Mesa de Justicia prevé recibir a más actores sociales, académicos, a fin de que puedan aportar con la objeción parcial del Ejecutivo, que también trata otros aspectos como el suero de la leche y los delitos contra la flora y fauna silvestres. La información que se genera al momento desde esta mesa legislativa. Muy buenas tardes. Gracias, Mariela, por tu reporte. Y ahora les contamos que la Comisión de Fiscalización recibió a Marlene Sotomayor en el marco del trámite de la solicitud de juicio político en contra de los exvocales del Consejo de la Judicatura Transitoria. La presencia de la ciudadana fue solicitada por la proponente del juicio, la asambleísta Lira Villalba. Ricardo Bravo nos tiene más detalles en el siguiente informe. Adelante. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional sesionó este día lunes. Tenía previsto recibir a 3 ciudadanos en el marco de las pruebas de cargo en contra de los exvocales del Consejo de la Judicatura Transitorio. Los ciudadanos fueron convocados como parte de las pruebas de la asambleísta Lira Villalba. Finalmente, quien se hizo presente fue la ciudadana Marlene Sotomayor. Ella hizo referencia a un supuesto cambio de domicilio de su lugar de trabajo, quien habría sido solicitado por el entonces presidente del Consejo de la Judicatura Transitorio. La ciudadana se refirió en estos términos. Así es, si bien es cierto, se me ha convocado por parte de la asambleísta como prueba de cargo, sin embargo yo estoy manifestando en este momento pues completamente el pronunciamiento mío es completamente en honor a la verdad, y lo que estoy diciendo yo es lo que hemos pasado todos los jueces, y al menos es mi sentir, mi pesar, y pues yo lo estoy diciendo lo que en su efecto a mí no me perjudicó en nada el haberme trasladado a la ciudad de Guayaquil. Finalmente, los otros 2 ciudadanos que estaban convocados a esta mesa legislativa no asistieron ni tampoco enviaron una excusa o un documento que así lo justifique, lo que generó el malestar por parte del asambleísta Eliseo Azuero, quien presidió la sesión de la Comisión de Fiscalización. Que quede sentado de que definitivamente a esta comisión la asambleísta interpelante ha pedido la comparecencia de personas que no tienen ni siquiera la deferencia con la asamblea de presentar las excusas correspondientes, lo cual habla de que la asambleísta Villalba poco o nada ha aportado en este proceso que le cuesta al Estado, que le cuesta a los asambleístas y que le cuesta a los ecuatorianos. Por otro lado, los comisionados decidieron investigar la detención del ciudadano Raúl de la Torre allá en los Estados Unidos. Señalaron que emprenderán todos los procesos de indagación para conocer los hechos que devinieron en su detención. Hasta que se informe, que tengan una buena tarde. Gracias a Ricardo Bravo por ese reporte. Y este martes será la continuación de la sesión plenaria 619, en la que se tiene previsto el primer debate del proyecto de reformas a la ley de minería y la discusión de 3 proyectos de resolución. Esta sesión está convocada para las 10 de la mañana.
En la continuación de la sesión número 619, los legisladores debatirán en primera instancia el proyecto de reformas a la Ley de Minería. Una propuesta que establece que todas las personas jurídicas, sean públicas, privadas o de participación mixta, nacionales o extranjeros que busquen el otorgamiento de concesiones mineras, deberán someterse a un procedimiento administrativo de subasta pública en igualdad de condiciones. Por tanto, se elimina la posibilidad de suscribir contratos de forma directa con empresas estatales extranjeras o consorcios con participación mayoritaria del Estado. En la misma sesión consta también el debate de 3 proyectos de resolución. Uno referente a la prevención de suicidios en el país, que busca solicitar al gobierno central enfatizar las políticas públicas en la materia, así como requerir a la Comisión del Derecho a la Salud el tratamiento prioritario de los proyectos y reformas que versen sobre la problemática. Asimismo, consta un proyecto de resolución para solicitar la comparecencia del ministro de Energía ante el Pleno, para que informe sobre el contenido del decreto mediante el cual se autoriza de manera excepcional la delegación para la iniciativa privada, la ejecución del proyecto de diseño, construcción y operación de una refinería de alta conversión en la región Costa, suscrito por el presidente de la República, a fin de que transparente la finalidad del mismo. Y como último punto, consta en el debate del proyecto de resolución para exhortar al presidente de la República a decretar el estado de excepción y declarar la emergencia de los cantones Quilanga, Espíndola, Gonzanamá, Calvas y Loja. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La reforma al Consejo Consultivo en la Ley de Tránsito cuenta con el respaldo de los legisladores de la Comisión Ocasional que tramita los cambios a la actual Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. La mesa legislativa espera concluir con el informe para segundo debate hasta noviembre de este año. Cerca del 80% de los cambios a la actual Ley de Tránsito cuenta con el respaldo unánime de la Comisión Ocasional. El presidente de la mesa legislativa, Fafo Gavilanes, reconoció que dentro de sus cambios se incluye una reforma al Consejo Consultivo de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Porque antes eran los ministerios partes del Consejo Consultivo y quienes se convocaban eran los ministerios mismos. Entonces hoy hemos entregado esta facultad a la sociedad civil. Entre los aspectos que generan consenso dentro de la comisión están el Registro Nacional de Tránsito, competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, contratos de operación de las operadoras de tránsito. Una ley no puede ser solo recaudatoria, no puede estar trabando con trámites burocráticos, debe ser más ágil, debe de ser más bien educativa y que las sanciones que se deban de implementar a las operadoras vayan acorde a la gravedad. Otro de los aspectos en consenso, según el legislador Freddy Alarcón, son los cambios en el sistema educativo, pues se propone que dentro de la malla curricular se incluya la materia de seguridad vial. Desde el inicio hasta el tercero de bachillerato. La mesa legislativa espera concluir con el informe para segundo debate del proyecto de reformas hasta el 15 de noviembre. No se descarta solicitar una prórroga para la aprobación del texto. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión de Soberanía Alimentaria recibió a representantes del sector pesquero, quienes aportaron con iniciativas al proyecto de ley para el desarrollo de la acuicultura y pesca. Sostienen que es necesario profundizar en la regulación y el control, pues la pesca ilegal es la tercera actividad ilícita del mundo después del tráfico de drogas y de armas. La pesca es una de las principales actividades productivas y económicas del país, razón por la cual el asambleísta Carlos Berman considera fundamental presentar al Ecuador un proyecto de ley de pesca con el aporte de los sectores involucrados para potenciar esta forma de comercio. Queremos entregar al país una ley, como también lo expresó el presidente, que nadie se sienta afectado. Es así que los representantes de este sector acudieron a la Comisión de Soberanía Alimentaria para compartir sus propuestas al proyecto. Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, dijo cómo este sector aporta al país. Le dan al país 4.800 millones de dólares de divisas de exportación, equivalen más o menos al 37% de las divisas de las exportaciones no petroleras. Además, dijo que se debe incorporar un proceso sancionatorio, pues la pesca ilegal es la tercera actividad ilícita del mundo, después de la venta de drogas y armas. Luchar contra esa pesca ilegal, tiene que haber un marco regulatorio que pueda de alguna forma prevenir y sancionar, de ser el caso, actividades que no cumplan con las reglas del juego.
Mientras que Rafael Trujillo, director ejecutivo de la Cámara, dijo que han pasado 45 años de la primera ley de pesca y que urge su actualización. En esa ley ni siquiera se contempla la actividad acuícola. Y hoy por hoy, entre la pesca y la acuacultura, que tenemos que ya genera solamente en exportaciones más de 4.800 millones de dólares, amerita que tengamos un ministerio. Y Ricardo Bugens, presidente del sector atunero, dijo que el atún es el principal producto de exportación ecuatoriano al mundo y que el tratamiento de este proyecto de ley es un motivo para garantizar y proteger los derechos de los pesqueros del país. Por eso es urgente, es muy importante lo del Ministerio de Pesca. La Comisión de Soberanía Alimentaria incorporará estas propuestas en el proyecto de ley de acuicultura y pesca que se plantea sea aprobado hasta este miércoles. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Más información, amigos. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, recibió a los delegados del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En la reunión, el titular del Parlamento dialogó sobre los hechos sucedidos durante las jornadas de protestas en Quito. Además, el Grupo Parlamentario por los Derechos Humanos también recibió a los delegados de la ONU. Doris Solís, titular del Grupo Parlamentario, defendió su presencia en el país y alertó que elaborarán un informe con sus conclusiones. Básicamente esta misión, como también está presente en el país la misión de la CIDH, quieren conocer el tema de cómo se dieron los intensos y trágicos sucesos del paro popular, digamos, durante la primera quincena de octubre, la vulneración de los derechos humanos, las denuncias que la sociedad civil quiera realizar y también la versión de los diferentes actores. En nuestro caso, el día de hoy, tanto el Grupo Parlamentario de Derechos Humanos como el Grupo Parlamentario de Pueblos y Nacionalidades vamos a presentar nuestra versión a estos delegados internacionales. Nuestra preocupación es primero que lo que detonó las protestas populares fueron medidas económicas antipopulares no consultadas, no socializadas con la población y que se intentaron imponer durante los 11 días sin resultado hasta que finalmente se levantaron, pero ya con una secuela muy dolorosa de 10 personas fallecidas. Agenda de actividades. Rápidamente revisamos la agenda de actividades de la Asamblea Nacional prevista para este martes 29 de octubre, 8 de la mañana, sesión del Grupo Parlamentario Fronterizo. Recibe a Raúl Ledesma, ministro de Ambiente, para que exponga respecto al cumplimiento de la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo. Será en el tercer piso, en la sede de la Comisión de Educación. 8 y 10 de la mañana, sesión de la Comisión Ocasional para atender temas y normas sobre niñez y adolescencia. Recibe a Verónica Moya, secretaria encargada del Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, para que exponga sobre las vulneraciones de derechos de niñas, niños y adolescentes durante las jornadas de protesta desarrolladas entre el 3 y el 13 de octubre del presente año. También recibe a los miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Delicia del Distrito Metropolitano de Quito para que expongan las medidas de protección dictadas por su dependencia a favor de niñas, niños y adolescentes durante las jornadas de protesta. Será en el sexto piso, en la sede de la Comisión del Derecho a la Salud. 9 de la mañana, la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional del Ecuador invitan al Seminario de Derecho Constitucional y Parlamentario. Será en el Salón José Mejía Lequerica, en la planta baja del Palacio Legislativo. 10 de la mañana, continuación de la sesión 619 del Pleno de la Asamblea Nacional para el trámite de una resolución a través de la cual la Asamblea Nacional se pronunciará por el fortalecimiento de la prevención y atención de los suicidios en el Ecuador. También el primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Minería y la discusión de otros 2 proyectos de resolución. 10 horas con 20 minutos, una rueda de prensa del asambleísta Denis Marín junto al bloque del Partido Social Cristiano y gremios de contadores en torno al articulado del proyecto de ley de crecimiento económico que excusa a las microempresas llevar un registro formal de contabilidad. Será en la sala de prensa, planta baja, Palacio Legislativo.
Anticipamos también que para horas de la tarde está prevista la sesión de varias comisiones. Nosotros estaremos informando en nuestras siguientes emisiones de noticias. Hasta aquí la emisión estelar de TVL Noticias. Tengan ustedes una buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.